En esta ocasión hablaremos sobre la teoría detrás de los esfuerzos por flexión en vigas. Comencemos. Las vigas son elementos estructurales muy usados en las construcciones para soportar cargas o darle estabilidad a las mismas. Para diseñarlas es necesario conocer las fuerzas perpendiculares a los ejes que se ejerce a lo largo de su longitud. Pueden ser isostáticas o estáticamente determinadas. Son aquellas en las que las reacciones en los apoyos se pueden calcular utilizando las ecuaciones fundamentales de la estática, que son la sumatoria de fuerzas y suma de momentos, y pueden ser apoyadas, que son vigas con dos soportes, o en voladizo, que nada más tiene un solo soporte. También tenemos las hiperestáticas o estáticamente indeterminadas. Son aquellas en las que las reacciones en los apoyos plantean más incógnitas que las que permiten resolver las ecuaciones fundamentales de la estática. Para su resolución se necesitan, además de dichas ecuaciones, otras basadas en la deformación de la viga, y pueden ser apoyadas y empotradas y también las continuas, donde la apoyada y empotrada tenemos una base y otra fija a la pared, o empotrada que son dos fijas a la pared, y continua que tiene ya sea varios soportes o distintos arreglos como la viga empotrada y apoyada. La flexión es un tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. Antes de aplicar las cargas, la superficie neutra se encuentra ubicada en un plano horizontal. Luego de aplicadas las cargas, la superficie neutra se transforma en una curva. El momento flector es un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado. En otras palabras, esto quiere decir que es la suma de los momentos producidos por todas las fuerzas externas de un mismo lado de la sección respecto a un punto de dicha sección. Esto origina que se curvee. Ahora analicemos qué sucede con una viga cuando está sometida a flexión. Como podemos ver, la viga está dividida sobre su eje longitudinal y sobre ese eje podemos encontrar disminución de fuerzas que actúan en la viga, y estas van disminuyendo conforme se van acercando al eje neutro. Esta sería otra vista de la viga, desde su sección media. Analicemos esto más a detalle. Tenemos una viga sin carga. Ahora, aplicamos dos cargas P en el punto A y en el punto B. Esto ocasionaría que nuestra viga con carga se flexione. Podemos observar que las fuerzas en la parte superior al eje neutro no son de compresión, van comprimiendo la viga. Podemos observar que las fuerzas en la parte superior al eje del eje neutro son de compresión y en la parte inferior son de tensión, ya que al actuar las cargas sobre la viga, estas presenta deformación hacia abajo, provocando que en la parte superior se comprima y en la inferior se expanda. Esto por las fuerzas de compresión y tensión anteriormente dichas. Y aquí tenemos el diagrama de momento y el diagrama de esfuerzo cortante. En la figura se aprecia que las tensiones varían linealmente con la distancia al eje neutro, teniendo tracciones para la distancia positivas que van desde el punto cero a la derecha, que son positivas, y compresiones para las distancias negativas, que van de derecha a izquierda. En el cálculo de vigas, en las gráficas los momentos se distribuyen hacia ambos lados del eje de abscisas, siendo los positivos los que van en la parte inferior y los negativos en la parte superior. El esfuerzo flexionante de una viga se obtiene mediante la siguiente fórmula, donde m es el momento flector, c es la distancia desde el eje neutro hasta donde se determina el esfuerzo, ya sea que determinemos el esfuerzo de compresión o el esfuerzo de tensión. Y es el momento de inercia respecto al eje de flexión, donde la podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula la ocuparemos para calcular el momento de inercia.
Ahora aplicaremos los conceptos básicos y resolveremos un ejercicio para encontrar el esfuerzo de una viga. Si la viga está sometida a un momento flexionante M de 50 kN por metro, determina el esfuerzo flexionante máximo en la viga. Tenemos la viga, tenemos que es simétricamente igual, arriba y abajo tiene las mismas medidas. Analizando la figura podemos observar que es simétrica y encontrar el centro de gravedad resultará fácil. Podemos ver en el diagrama de esfuerzos la compresión en el lado superior y la tensión en el lado inferior. Tenemos otra vista de la viga en su sección transversal. Para encontrar el centro de gravedad, vamos a dividir la viga en tres figuras diferentes. Sabemos que la pieza 1 y la pieza 3 son de las mismas dimensiones. Entonces, el área de cada una de las tres la vamos a representar en una tabla. Para la figura 1 tenemos los 200 milímetros por 20 milímetros de grosor. Tenemos un área de 4000 milímetros al cuadrado. Para encontrar los 290 milímetros, que son Y, sería el centro de gravedad en Y de esta placa. Como mide 20 milímetros de grosor, la mitad serían 10 milímetros. Toda la viga, desde la punta de acá hasta abajo, mide 300 milímetros. Entonces, queremos obtener la mitad de esto. Entonces, esos 10 milímetros se lo vamos a restar a los 300 milímetros, quedando así los 290 milímetros. Multiplicamos los 4000 y los 290 milímetros y nos va a quedar los 1.160.000 milímetros cúbicos. Y así vamos a hacer por cada una de las figuras. Para la figura 2 tenemos lo siguiente, de 20 milímetros por 260 milímetros, que sería su área. Y del mismo modo, del anteriormente dicho, tenemos que la mitad de esta figura sería la mitad de toda la figura, que son los 150 milímetros. Los multiplicamos y nos queda 780.000 milímetros cúbicos. Y de igual manera con la figura 3, que tenemos que mide 200 milímetros por 20 milímetros. Nos da un área igual a la de arriba. Pero su altura en Y va a ser la mitad de 20 milímetros, porque va desde aquí hasta la mitad de aquí, quedando 10 milímetros, y al multiplicarlo nos da 40.000 milímetros cúbicos. Ahora vamos a encontrar cuál es la mitad exacta de la viga con esta fórmula, que nos dice que la sumatoria del producto del área por la altura media sobre la sumatoria del área. Tenemos la sumatoria del área por su altura media, que son 1.980.000 milímetros cúbicos. Tenemos la sumatoria del área, que son 13.200. Ahora sustituimos en la fórmula y resolvemos la operación, quedando así 150 milímetros. Esto quiere decir que es esta mitad que encontramos el eje neutro para poder calcular los esfuerzos de tensión que serían abajo y los esfuerzos de compresión que serían arriba, o respectivamente si el pandeo es para arriba o es para abajo. Y así vamos a determinar los esfuerzos. Tenemos la fórmula de los esfuerzos, donde ya encontramos la mitad de la viga, que sería y M, que ya nos los dio de 50 kN por metro. Ahora nos falta solamente I, que lo encontramos con esta fórmula. Sustituimos todos los datos en esta fórmula, donde es la sumatoria en X y la sumatoria en Y, quedando un resultado de 186.36 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Ahora, teniendo todos los datos, podemos sustituir cada uno de ellos en la fórmula. Si el momento flector fuera negativo, nos quedaría de la siguiente manera, menos el momento flector multiplicado por la distancia en Y media, que son los 150 milímetros, lo pasamos a metros y lo dividimos sobre el momento de inercia, quedando un resultado de menos 40.245 megapascales. Lo podemos representar de esta manera, que las fuerzas originan que haya tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior. Aplicamos la fórmula justo en el eje neutro, nos va a quedar de la siguiente manera, que nos va a quedar igual a cero, ya que justo en el medio no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna fuerza ni de tensión ni de compresión, por lo tanto nos va a quedar cero.
porque aquí es el eje neutro, donde no hay ninguna fuerza. Ahora, si el momento flector fuera positivo, nos quedaría de la siguiente manera. Nos va a quedar el mismo resultado, pero con signo positivo, ya que es una viga simétrica. Esto nos quedaría de la siguiente manera representado, que el pandeo es para abajo, por lo tanto el resultado es positivo. Y hasta aquí el video. Espero que les haya servido de utilidad. Gracias por ver. Hasta pronto.